Un cordial saludo a todas las personas que ven mi canal. En esta ocasión quería tratar el tema ¿qué es el lugar santo? De Mateo 24:15. Vamos a contestar esta importante pregunta. En Mateo 24:15 dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Este texto estaba haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70. O sea, Jesús estaba profetizando sobre lo que iba a suceder en el año 70 después de que él ascendiera al cielo. O sea, ¿a qué se refiere este texto? Como sabemos, Jesús estaba mostrando una serie de eventos antes del fin. Él mostró una serie de eventos antes de la destrucción de Jerusalén. Uno de los eventos que él mostró fue que en el templo se iba a, por decirlo así, a posar un ídolo. Los romanos iban a poner un ídolo pagano para rendirle adoración. Esto sucedió cuando fue destruida Jerusalén y su templo. La abominación desoladora fue Roma, y ella destruyó el templo y la ciudad en el año 70 después de Cristo. Entonces, en resumen y en conclusión, en el año 70 fue destruida Jerusalén y el templo por la abominación desoladora, o sea, Roma. Ahora vamos a ver qué interpretación le da la Sociedad Watchtower a este texto. O sea, aquí vemos muy claro que dice que en el lugar santo. Pero vamos a ver qué dice la sociedad sobre este versículo. En la Atalaya del 2013, del 15 de julio, en las páginas 4 y 5, párrafo 6, ¿cuándo serán estas cosas? En el párrafo 6 dice lo siguiente: Entonces, ¿qué suceso marcará el comienzo de la gran tribulación? Jesús predijo: cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio de Daniel el profeta, de pie en un lugar santo, use discernimiento el lector, entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. Estas palabras se cumplieron por primera vez en el año 66. El ejército romano, la cosa repugnante, estuvo de pie en un lugar santo, cuando atacó Jerusalén y su templo, considerado santo por los judíos. En el segundo cumplimiento, la Organización de las Naciones Unidas, la cosa repugnante de la actualidad, estará de pie en un lugar santo, cuando ataque a la cristiandad santa para los supuestos cristianos y el resto de Babilonia la Grande. Este suceso, escrito en Revelación 17, 16 al 18, dará comienzo a la gran tribulación. Entonces vemos que ellos dicen de forma muy tajante que este lugar santo es Babilonia la Grande. Vemos que ellos dicen afirmativamente, muy claro acá, que este lugar santo es Babilonia, o sea, la religión falsa. En el libro Jesús es el camino, la verdad y la vida, del año 2017, capítulo 111, página 158, párrafo 1, los apóstoles piden una señal. Algo que Jesús menciona como parte de la señal de su presencia es la aparición de la cosa repugnante y devastadora. En el año 66 esta cosa repugnante aparecerá cuando los ejércitos acampados de los romanos lleguen con sus insignias o estandartes idolátricos. Los romanos rodearán Jerusalén y socavarán parte de sus murallas de esta manera. La cosa repugnante estará en el lugar que no debe, en lo que los judíos consideran un lugar santo. O sea, aquí una vez más vemos que la Sociedad Watchtower hace ver que este lugar santo pertenece como a otra religión, o sea, no pertenece a la religión verdadera, sino, por ejemplo, antes vimos que dijeron que es Babilonia, pero aquí ya dicen que es un lugar que era santo para los judíos. O sea, entonces vemos que ellos no relacionan este lugar con nada que tenga que ver con la adoración verdadera. O sea, para ellos este lugar santo no tiene nada que ver con la adoración verdadera. Es interesante ver cómo
en Mateo 24:15, en la versión del Nuevo Mundo, ellos hacen una pequeña alteración al texto. ¿Cuál es esta alteración? Leamos: por lo tanto, cuando vean la cosa repugnante y devastadora de la que habló el profeta Daniel, de pie en un lugar santo, que el lector tenga discernimiento. O sea, acá vemos que ellos dicen un lugar, mientras que, por ejemplo, si vemos en otra versión, dice el lugar. O sea, ¿qué diferencia hay acá? Muchos podrían pensar que se está refiriendo a lo mismo, pero, o sea, esto hace una diferencia, agregar este artículo un, porque está dando a entender que puede ser cualquier lugar. O sea, al uno decir un lugar, puede ser cualquier lugar. Sí, o sea, por ejemplo, puede ser cualquier lugar de cualquier religión. Un lugar santo, como ellos dicen, que para Babilonia, o sea, cualquier lugar babilónico. Mientras que el otro texto dice el lugar, o sea, refiriéndose como en singular a un lugar, al lugar santo, perdón, el lugar santo, porque de adoración verdadera nada más va a haber una. Mientras que un lugar da a entender que puede ser cualquiera, pero el lugar es el lugar de la adoración verdadera. Por eso ellos cambian este término acá. O sea, aquí vemos, por ejemplo, en la otra traducción dice cuando veáis en el lugar, o sea, refiriéndose a un solo lugar. Mientras que decimos en un lugar, puede ser en cualquier lugar de la religión falsa, por ejemplo. Pero vemos que acá se traduce es en el lugar. En el interlineal griego Westcott y Hort vemos que no se encuentra este artículo un. O sea, aquí nada más dice en lugar santo, pero no dice en un lugar santo. Ahora bien, ¿cuál es la forma correcta de traducir? ¿En el lugar o en un lugar? Para mirar cómo se traduce correctamente, vamos a otro texto bíblico. Pero primero veamos cómo es la traducción de la palabra griega original. La palabra griega es la G40 hagios, que significa sagrado, puro, moralmente sin culpa, o religioso, ceremonialmente, consagrado, santísimo, santo, santa. Bueno, el otro texto es Daniel 9, 26 y 27, que se está hablando del mismo evento. Y dice lo siguiente: y después de las 62 semanas el Mesías será eliminado sin nada para él. El pueblo de un líder que viene destruirá la ciudad y el lugar santo, y será eliminado por una inundación, y habrá guerra hasta el fin. Lo que se decidió es devastación. O sea, aquí podemos ver que la traducción correcta es el lugar santo. Vemos claramente que en Daniel 9, 26 y 27 se dice el lugar santo, no dice un lugar santo. Es interesante lo que se menciona en Marcos 13:14, que dice: ahora bien, cuando vean la cosa repugnante y devastadora de pie, donde no debe estar, que el lector tenga discernimiento. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. O sea, es interesante que aquí en el texto dice de pie donde no debe estar. O sea, acá no se dice el lugar santo, sino que dice la cosa repugnante de pie donde no debe estar. O sea, acá Jesús está diciendo muy claro que esta cosa repugnante no debe estar ahí. Ella no debe estar, porque este lugar es el lugar santo y ella no debe estar ahí. O sea, por eso acá él dice muy claro donde no debe estar. Si nosotros decimos en un lugar, se refiere a cualquier lugar. Mientras que decimos en el lugar, se refiere a algo con más propiedad, a algo único, algo fuera de lo común. En este caso, el lugar santo. Entonces es muy claro que las palabras de Jesús acá son muy claras. Vamos a ver por qué. O sea, vimos que en Marcos se menciona que esta cosa repugnante no debe estar ahí. No debe estar ahí, por lo tanto este texto no puede aplicar a Babilonia. El texto de Mateo 24:15 no puede aplicar a Babilonia. Y vemos que Jesús dijo que esta cosa repugnante no debe estar ahí. En cambio, Apocalipsis 18, 6 al 7 dice muy claro sobre Babilonia, que la Babilonia la grande, la religión falsa, sí merece ser destruida. O sea, ya merece ser destruida, ya merece que algo repugnante, en este caso por ejemplo la abominación desoladora, sí merece que sea destruida y sí merece que esté de pie sobre ella para destruirla. En Apocalipsis 18, 6 al 7 dice:
Páguenle con la misma moneda, sí, devuélvanle el doble de las cosas que ha hecho. En la copa en la que ella preparó la bebida, prepárenle el doble de bebida. Denle tormento y duelo en proporción a la gloria que ella misma se dio y al lujo descarado en que vivió, porque ella no deja de decir en su corazón: estoy sentada como reina, no soy viuda y nunca estaré de duelo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Babilonia, esta cosa repugnante sí debería estar de pie sobre ella, porque Babilonia merece ser destruida. Pero esta cosa repugnante no debe estar sobre el lugar santo, porque el mismo texto de Marcos dice que ella estará de pie donde no debe estar, porque la que merece ser destruida es Babilonia. Entonces el lugar santo de Mateo 24:15 no es Babilonia como dice la Watchtower. Pero entonces ahora viene la pregunta: si este lugar santo no es Babilonia, entonces ¿qué es? O sea, claramente es algo santo. Es algo santo, o sea, ya vamos a ver por qué. Volvamos a Daniel 9, 26 y 27, que dice: y después de las 62 semanas el Mesías será eliminado sin nada para él. Esto ocurrió en el año 33. Y después sigue: el pueblo de un líder que viene destruirá la ciudad y el lugar santo, y será eliminado por una inundación y habrá guerra hasta el fin. Lo que se decidió es devastación. Esto ocurrió en el año 66. Otros dicen que 70, 66 o 70 fue por este periodo de tiempo. Y 27 dice: él mantendrá el pacto en vigor para muchos durante una semana, y hará que terminen el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Y sobre el ala de cosas repugnantes estará el que causa devastación, y lo que se decidió también será derramado sobre el que está devastado hasta el exterminio. Bueno, entonces acá hay una clave. Hay tres claves, mejor dicho. Dice que durante una semana tiene 7 días. Tiene 7 días. Y dice que a la mitad de la semana se terminará el sacrificio y la ofrenda. O sea, a los 3 días y medio se terminará el sacrificio y la ofrenda. Y a la mitad de la semana, o sea, estos 3 días y medio, aparecerá la cosa repugnante que causa desolación, a los 3 días y medio. Ahora vamos a ver más claves para saber qué significa este texto. Entonces recordemos que se menciona una semana, y a la mitad de la semana, o sea, los 3 días y medio, cesará el sacrificio y la ofrenda y se coloca la cosa repugnante que causa devastación en el lugar santo. Entonces acá está la otra clave, Daniel 7, 24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se menciona en este texto? En el capítulo 7 de Daniel se menciona unas bestias, y al último se menciona una bestia que tiene 10 cuernos, y al último a esta bestia le sale un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño significa un gobierno, una autoridad. Y esta autoridad ataca a los santos y los vence los entrega en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, recordemos la semana que se mencionó en el texto anterior. Acá un tiempo y tiempos y medio tiempo serían 3 tiempos y medio. O sea, 3 años y medio. O 3 días y medio. Aquí está la clave. O sea, a la mitad de la semana, este cuerno pequeño ataca a los santos y son vencidos por 3 años y medio o 3 días y medio, o sea, a la mitad de la semana. O sea, como vemos, este lugar santo se refiere a los santos, se refiere al pueblo de Dios, no se refiere a Babilonia. Ahora vamos a ver más claves. En Apocalipsis 11:13 nos da otra clave. Haré que mis 2 testigos profeticen 1260 días vestidos de tela de saco. 1260 días son 3 años y medio. O simbólicamente 3 días y medio, la mitad de una semana. Aquí vemos la otra clave. O sea, recordemos que es una semana. A la mitad de la semana cesa el sacrificio y viene la abominación desoladora. Y vemos que aquí dice que
estos dos testigos profetizan por 3 años y medio o 3 días y medio simbólicos. Entonces vemos cómo va encajando. Vemos que acá se menciona más claro que se menciona a los santos. O sea, estos dos testigos es la religión verdadera, es el pueblo de Dios. Y vemos que profetizan hasta la mitad de la semana. O sea, ahí se detienen. Ahí cesa el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana, a los 3 días y medio. Ahí vamos viendo cómo encajan las cosas. Ahora en el versículo 7 dice: cuando hayan terminado de dar su testimonio, o sea, los 3 días y medio, o sea, la mitad de la semana, la bestia salvaje que sube del abismo, o sea, la bestia salvaje es el mismo cuerno pequeño, es el mismo rey, eso representa es una autoridad o un gobierno. La bestia salvaje que sube del abismo guerreará contra ellos, los vencerá y los matará. O sea, ahí es donde cesa el sacrificio y la ofrenda, a la mitad de la semana, a la mitad después de los 3 días y medio. Ahí vemos cómo encaja todo. Y en el versículo 9 dice: gente de diversos pueblos, tribus y lenguas y naciones mirará sus cadáveres por 3 días y medio. O sea, ahí vienen los otros 3 días y medio del resto de la semana. O sea, estos 3 días y medio son en los que queda en la mano de la bestia o en la mano del cuerno pequeño los santos. O sea, es cuando ella los vence por estos 3 días y medio. Y no dejará que sus cadáveres se pongan en una tumba. Entonces vemos que aquí se muestra claramente toda la semana. O sea, los testigos son los santos de Dios, que profetizan 1260 días, o sea, 3 años y medio o los 3 días y medio de la semana. Y cuando terminan estos 3 días y medio, la bestia los vence y los mata. O sea, y cesa la ofrenda y el sacrificio a la mitad de la semana, como se menciona en Daniel. Y el resto de la semana es cuando ellos están inactivos por 3 días y medio. Es cuando la bestia tiene su poder y su autoridad. Y están, por decirlo así, los santos están en manos de ella porque están inactivos y está activos el poder de ella por estos 3 días y medio. Y ahí está completa la semana. Acá en esta gráfica lo puedo mostrar mucho más claro. O sea, acá vemos los 7 días que dura una semana. Entonces vamos a explicarlo mucho más claro. Aparecen los dos testigos cuando empieza la semana. Estos dos testigos son los mismos santos del Supremo, según se muestra en Revelación 11.3 y Daniel 7.25. Entonces profetizan 3 años y medio o 3 días y medio simbólicos. Cuando pasan estos 3 días y medio simbólico, aparece la abominación desoladora. Inclusive esto se menciona en Daniel 8, 23 al 25, que dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, acá vemos cómo cuadra todo de bien. O sea, esto sucede a la mitad de la semana, después de los primeros 3 días y medio. Y recordemos que esto es lo que se menciona también en Daniel 9.27, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. O sea, ya a la mitad, después de que los dos testigos profetizan por 3 días y medio, aparece esta abominación esta abominación desoladora. Aparece a la mitad de la semana, y es cuando cesan la ofrenda y el sacrificio del pueblo de los santos, el testimonio de los dos testigos, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está terminado se derrame sobre el desolador. Y Daniel 11 al 30 al 31 también menciona lo mismo, que dice: porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. O sea, aquí vemos que estos textos se refieren a lo mismo.
Después de los 3 días y medio aparece la abominación desoladora y ahí es cuando interrumpe la obra de los santos, ahí es cuando los vence y ahí es cuando esta bestia entra en poder por 3 días y medio. Esto es lo que se menciona en Daniel 7:25 también. Entonces vemos que en Daniel 7, cuando se posa pues la abominación desoladora a la mitad de la semana, dice lo siguiente en Daniel 7:25: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, los 3 días y medio quebrantará los dos testigos. O como dice en Apocalipsis 11:3. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, aquí se mencionan los 3 días y medio siguientes, de los 3 días y medio restantes de la semana. En Daniel 7:25, aquí es donde actúa 42 meses la bestia, 3 años y medio. Apocalipsis 13:5, veamos qué dice Apocalipsis 13:5. En Apocalipsis 13:5 y 6, sí, Apocalipsis 13:5 y 6 dice, Apocalipsis 4 y 5. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, o sea, 3 años y medio. O 3 días y medio simbólicos. 3 años y medio. O 3 días y medio simbólicos. O sea, vemos que estos 3 días y medio son el resto de la semana que falta. Los 3 días que tiene autoridad la bestia. Esto también se menciona en Daniel 12:7 que dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sentado sobre las aguas del río, al cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, que se nos menciona en este texto que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, antes de eso habrá un periodo de 3 tiempos y medio. O sea, ahí vemos claramente que son los 3 días y medio que le restan a la semana. Y entonces vemos muy claro también que el varón dice que cuando pasan los 3 tiempos y medio se acaba la dispersión del pueblo santo, o como se menciona en el capítulo 7 de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel, versículos 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces, en conclusión, para hacer un resumen mucho más claro de qué es lo que mencionan todos estos textos, se menciona una semana. O sea, esto es un periodo de tiempo antes del fin del mundo. Al comienzo de la semana aparece el pueblo de Dios y da testimonio durante 3 años y medio. A los 3 años y medio aparece un gobierno tiránico, un gobierno malvado, y hace que estos santos cesen la obra. Después, este gobierno, esta autoridad, que es como un dictador, ejercerá su poder por el resto de los 3 años y medio que le quedan a esta semana simbólica. Ejerce su poder durante esos 3 años y medio. Cuando pasan los 3 años y medio, es destruida por Dios. Dios destruye esta bestia, este cuerno pequeño, que representan lo mismo: un gobierno, un rey, un dictador. Y el gobierno y el poder es dado al pueblo de los santos. Entonces, como vemos, es claro que el pueblo de los santos es el lugar santo que se refiere en Mateo 24:15. Y no puede ser Babilonia. O sea, aquí lo mostré muy claro con todos estos textos. Acá están todos los textos. Si quieren los pueden ver, los pueden comparar, y verán claramente que ninguno de estos textos hace referencia a Babilonia la Grande. No hace referencia a la religión falsa.
O sea, es un lugar santo, o sea, es el lugar santo literal. Es santo literalmente, no es un lugar pagano. Esto que dice la Watchtower en esta revista de la Atalaya es otra blasfemia. Es otra blasfemia lo que dice en la revista de Atalaya que antes cité. La destrucción de Babilonia, la destrucción de la religión falsa. Recordemos que a este cuerno pequeño, a esta bestia, se le da autoridad por 3 años y medio. Entonces la destrucción de la religión falsa puede ocurrir en el transcurso de los 3 años y medio siguientes que le restan a esta semana simbólica. O sea, esto ocurre después de que ella ataca al pueblo de los santos, después ataca a Babilonia, en el periodo de la gran tribulación. Muy bien amigos, espero que les haya servido esta información. Los textos son muy claros, espero que los comparen todos. Aquí están citados y puedan ver que, como repetí antes, no hacen referencia a la religión falsa. El lugar santo es el lugar santo, la literal. Se refiere a algo referente a la adoración verdadera. Se refiere a la religión verdadera, al pueblo de los santos. Es interesante ver cómo en una de las publicaciones actuales que han sacado ya hicieron como un cambio de entendimiento en cuanto a lo que pensaban sobre Jerusalén. O sea, por ejemplo, miremos lo que dicen. La adoración pura de Jehová, por fin restaurada, página 239, aclaración de creencias. Explicación anterior. La ciudad infiel de Jerusalén es un modelo profético de la cristiandad. Por eso la destrucción de esa ciudad fue una representación profética de la destrucción de la cristiandad. Aclaración. Las cosas malas que pasaban en la Jerusalén infiel, como la idolatría y la corrupción, nos recuerdan lo que hace ahora la cristiandad, pero ya no consideramos que Jerusalén sea un modelo profético de la cristiandad. Razones del cambio. No parece que haya una base bíblica para afirmar que Jerusalén representa a la cristiandad. A diferencia de la antigua Jerusalén, la cristiandad nunca le ha dado adoración pura a Dios. Además, Jerusalén tuvo el perdón de Jehová por un tiempo, pero eso es algo que la cristiandad jamás tendrá. Sabemos que en la Atalaya del 2013 decían que el lugar santo es Babilonia la Grande, pero vemos que ya en esta publicación dicen que, lo que se refiere a Jerusalén, eso incluye también el templo y todo, dice que no es un modelo profético de la cristiandad, pues de Babilonia, como ellos consideran. Entonces vemos que las interpretaciones que hace la sociedad Watchtower son interpretaciones humanas. Esto es muy delicado, porque estamos desconfiando en las interpretaciones de hombres, y la Biblia dice que no debemos confiar en hombres. Jeremías 17:5. También otra cosa que es interesante en cuanto al lugar santo, al templo, es lo que se menciona en Juan 2:14 al 17. Vamos a ver de qué forma miraba Jesús al templo, cómo consideraba Jesús al templo. Acá vamos a ver si lo consideraba un lugar pagano o el lugar santo. Vamos a ver. Juan 2:14 al 17 dice: y halló en el templo a los que vendían ganado vacuno y ovejas y palomas, y a los corredores de cambios en sus asientos. Por consiguiente, después de hacer un látigo de cuerdas, expulsó del templo a todos aquellos, junto con las ovejas y el ganado vacuno, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas, y dijo a los que vendían las palomas: quiten estas cosas de aquí, dejen de hacer de la casa de mi padre una casa de mercancías. Sus discípulos recordaron que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Que queda muy claro que el lugar santo de Mateo 24:15 lo consideraba a Jesús como algo sagrado, como algo santo, tanto que expulsó a los mercaderes del templo. Acá vemos que no lo consideraba como algo pagano. Realmente un error de la Watchtower. También en Hechos 2:46 encontramos: día tras día asistían constantemente al templo con un mismo propósito, comían en hogares diferentes y compartían su comida con mucha alegría y de todo corazón. Aquí vemos una vez más que los discípulos de Jesús constantemente asistían al templo. Entonces, ¿cómo iban a asistir a un lugar que era considerado pagano? Hechos 3:1. Pues bien, Pedro y Juan estaban subiendo al templo para la hora de la oración, a la hora novena. Sabemos una vez más acá que subían al templo a orar. Hechos 5:42. Y todos los días sin parar seguían enseñando y declarando las buenas nuevas noticias acerca del Cristo, Jesús, en el templo y de casa en casa. Así dice en la traducción del Nuevo Mundo. Sabemos que asistían al templo. Una vez más,
acá se menciona el templo. Hechos 22:17. Pues bien, cuando volví a Jerusalén y estaba orando en el templo, caí en un trance. Sabemos muy claro que los apóstoles iban a orar al templo. Entonces, ¿cómo iban a orar en un lugar considerado pagano y babilónico? Bueno, muy bien, yo quería hacer un último comentario. Pues primero que todo, considero que uno no está obligado a estar en una religión de esta categoría, de esta clase. O sea, miremos lo que enseñaron en esa atalaya del 2013, miremos esa afirmación tan arriesgada, tan peligrosa, de llamar pagano a algo santo, poner en boca de Jesús algo que él no dijo. O sea, esto es muy grave y esto lo hicieron por muchos años, por varias décadas inclusive. Entonces, según estos textos bíblicos que están acá citados, uno no está obligado a estar en una religión así. De verdad que no. Porque esta religión muchas de sus enseñanzas demuestran estar hechas por hombres. Y estamos descifrando nuestra confianza en hombres, lo cual es peligroso. No está bien. O sea, no hay veces se pregunta si, por ejemplo, en ese tiempo le hubiera mostrado a los ancianos que ese lugar santo no es Babilonia. O sea, que ese lugar santo no es Babilonia. Y cuando uno hubiera mostrado eso, inmediatamente hubiera sido expulsado. Y hubiera sido justo eso, sabiendo que estaban en un error. Hubiera sido justo eso. De verdad, esa persona hubiera cometido apostasía. Claro que no. Entonces las pruebas son muy claras. Esta no es la religión verdadera, no lo demuestra ser, tiene muchos errores. Muy bien amigos, esto es todo lo que les quería compartir. Espero sus comentarios. También que compartan este video con otras personas. Ese es el verdadero propósito. El propósito de estos videos no es gloriarse uno ni crear fama. Es simplemente mostrar cómo es de clara la Biblia en muchas cosas. Muy bien, un saludo a todos y será hasta la próxima.